Bueno, ahí continuamos, ¿no? Con nuestro programa Alta Política, habiendo escuchado al presidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Voy a saludar a Eduardo Antonelli. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Realmente, yo siempre tengo una nota mucho más larga, más extensa. He tratado de editar aquellas partes que me parecían más jugosas, pero todo es jugoso. Realmente es un hombre de una profundidad intelectual y humana enorme, que daba demostrada, ¿no?, la respuesta que él daba respecto de lo que son los temas de integración. Y un tema creo que fundamental para poder arriba de la mesa, él hablaba de que los países tienen que estar integrados económicamente y obviamente como países, es decir, en cuanto a región, más allá de los gobiernos. Es decir, lo que nos une con Uruguay o lo que nos une con Paraguay o con Chile va mucho más allá de si gobierna Bachelet, Piñera, o si gobierna Lugo, o si gobierna Lacalle Herrera u hoy Pepe Mujica. Es decir, yo creo que, o la Argentina de Menem, los Kirchner, o en su momento Alfonsín o Perón. Es decir, en definitiva, la historia de nuestros países tiene que ver, desde el punto de vista de la integración, con un bagaje cultural, histórico, que va mucho más allá. Y lo que planteaba el doctor Lacalle Herrera es que hoy lamentablemente parece una unión de gobiernos coyunturales, y por eso han incluido a Venezuela dentro del Mercosur, ¿no? Quería un poco la opinión de ustedes respecto de estas cuestiones casi morales, ¿no? Evidentemente el tema económico, el tema prioritario, la tendencia es justamente a buscar bloques económicos para cerrar el comercio, justamente por la gran invasión, llamémosle así, del sudeste, los países del sudeste asiático y demás. Entonces cada país o cada región tratan de unificarse, de hacerse. Evidentemente a partir de ahí, llamémosle ideológicamente o económicamente, han surgido grupos. Hoy el Mercosur está totalmente cuestionado, porque históricamente somos Mercosur, o sea, nosotros incluso por la región nuestra también somos Mercosur. Pero ¿qué es lo que pasa? El eje de desarrollo no está en la costa pacífica, está en la costa atlántica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los países de la costa atlántica, Perú, México, mismo Chile... de la costa pacífica. Perdón, la costa pacífica, todos los países de la costa pacífica están creciendo de una manera asombrosa justamente por el comercio bilateral que van a tener y están teniendo con los países del sudeste asiático. Obviamente, el eje del desarrollo con Europa, porque antes estaba pensado el desarrollo hacia Europa y hacia el este de Estados Unidos. Hoy se está pensando hacia el oeste de Estados Unidos y al sudeste asiático. Entonces, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Los países de este sector del mundo. Argentina, Salta como región, creo que nos vamos a beneficiar porque estamos muy cerca de Chile. La salida al Pacífico y todo lo más, eso estratégicamente nos puede llegar a beneficiar. Ahora, como macro, como país, tendremos que replantearlo. Si el Mercosur va a ser una alianza ideológica o va a ser realmente una alianza económica. Hay muchos economistas que están defendiendo volver a defender el Mercosur justamente por la dependencia. Argentina, gran productora de autos, Brasil, gran consumidor. O sea, que son fórmulas, obviamente, que nos han dado resultados, pero no sé si sirven por lo que se viene a partir del gran crecimiento que va a tener especialmente China y la India en los próximos años. Entonces eso hay que replantearlo, que estratégicamente dónde nos conviene estar. Sí, yo creo que dos cosas que me parecen importantes. Primero, lo de la ética. Yo creo que es fundamental. Yo muchas veces insisto, y lo digo en mis clases, que la economía, la macroeconomía, no puede existir sin un marco institucional. Ahora, el marco institucional, ¿no es cierto?, que es la política, está intrínsecamente asociado con la ética, porque, digamos, las reglas de juego, ¿no es cierto?, que hay que trazar, que yo también les digo, miren, no hay que preocuparse si tienen que ser duras o blandas, tienen que ser estables. Las reglas de juego, o sea, uno puede tener una posición más crítica o más de desconfianza hacia, por ejemplo, el capital internacional, o de mayor confianza. Eso va a tener que ver con los controles de capitales que se van a hacer. Pero lo que no se puede hacer es cambiar las reglas de juego. Y el cambio de regla de juego está asociado con la falta de ética, porque si uno da la palabra, esa palabra hay que conservarla. Entonces, política, economía y ética. El otro punto es justamente lo que se hablaba recién, que es, el Mercosur, sí, no, el NAFTA, esto, aquello. Yo creo que nosotros tenemos que terminar de madurar como nación, de lo que nos tenemos que enamorar es de los objetivos y no de los instrumentos. Es decir, los objetivos son un país en paz, un país con valores,
un país con pleno empleo, un país que comience hoy a erradicar la pobreza extrema, un país que vuelva a reconstruir lo que hemos perdido, el federalismo, por ejemplo, la división de poderes, el respeto a las instituciones. Entonces, yo creo que esos son los objetivos. Y sin caer en una posición cínica, es decir, conservando los códigos éticos porque el fin no justifica los medios, pero dentro de los valores éticos, adoptar o adaptar los instrumentos a los objetivos. El objetivo es el pleno empleo, para ponerlo más en blanco y negro, bueno, perfecto. Si hay que vender papas y eso nos da trabajo, pues vendamos papas, no nos pongamos con el tema de que si no le agregamos valor, está bien, si podemos vender papas envasadas y puré, mejor, pero si la alternativa es no vender nada, pues vendamos papas. Yo les quiero preguntar a los dos como economistas, porque siempre se habla del shock de confianza, y un país para que funcione tiene que haber confianza en sus mercados, en las reglas jurídicas para que venga un inversor. No nos olvidemos que nosotros hace años que estamos con el tema del riesgo país, es decir, cuánto es el riesgo país argentino para que puedan o no venir a invertir. Entonces yo digo dos casos que me parece muy de los últimos días o de los últimos tiempos. Por un lado tiene que ver con el caso Chicone, es decir, ante un hecho que enturbia, digamos, ¿no?, de corrupción al vicepresidente Amado Boudou, el Congreso de la Nación expropia la imprenta más grande de la Argentina para tapar, digamos, eso, y recusa inclusive al juez Rafecas, que era el que tenía la causa. Pasan 2 meses y resulta que nos encontramos con que se descubre otro hecho de corrupción que salpica directamente al matrimonio presidencial, en el caso Lázaro Báez, que todos conocemos, con plata mala vida, porque supuestamente además se sacaba pesada la plata, ni siquiera contada, y resulta que a la semana el Congreso de la Nación hace una ley de blanqueo de capitales. ¿Cómo lo visualizan ustedes este tema? Bueno, yo un poco te diría que la ley de blanqueo de capitales hace bastante tiempo que se viene hablando, se viene discutiendo. Yo te diría que en principio se hace por 3 objetivos fundamentales de los objetivos. En principio, obviamente, blanquear esta cantidad de dinero que pueden haber o no puede haber, y recuperar algo de dinero que poseen ahorristas argentinos que tienen dinero en el exterior. Y después, fundamentalmente, otro de los temas también importantes y claves es generar inversiones. Justamente esto lo que se busca con esta ley es buscar que se amplíen las inversiones, especialmente energéticas, llámele YPF, y por otro lado también reactivar todo el mercado inmobiliario, que con el cepo cambiario ha generado todo un conflicto muy serio, no solamente en el mercado inmobiliario de compra y venta de inmuebles, sino en la parte de construcción, que sí es un motor de crecimiento, un motor de generar fuentes de trabajo. Y otro de los temas también importantes es el tema de la falta de reservas. Las reservas cada vez están muy por abajo, es incluso hasta peligroso que Argentina tenga el nivel de reservas que está teniendo, entonces se necesita una inyección de dinero. Ahora, si ustedes me preguntan cuáles son las desventajas, yo te diría que sí, lo que vos dijiste, no puede ser que lo castiguen al empresario o al contribuyente que paga todos sus impuestos en término, y cuando periódicamente te están sacando una ley que te dicen, bueno, a partir de ahora no le vamos a preguntar de dónde es el dinero, de dónde vino, cómo vino, de dónde lo sacaron, simplemente deposítelo en un banco y le vamos a garantizar determinadas cantidades de dólares, porque eso es un poco lo que se está haciendo. Van a crear 2 títulos, un CEDIN, que es justamente para las inversiones en construcciones y compra de inmuebles, y otro título que va a servir para inversiones en energéticas, especialmente, por supuesto, llamémosle YPF. Entonces, eso va a ser con valor dólar, va a tener un interés, todavía no salió la ley, o sea, la ley ya está aprobada, pero falta, por supuesto, el reglamento, que va a salir ahora. O sea, esta es una ley ómnibus, ya sale muy rápido. Y dura 3 meses. Va a durar 3 meses con opción a no sé cuánto tiempo más, pero justamente son todas medidas preelectorales. Claro. Son todas medidas preelectorales. Ahora, sinceramente, Julio, Eduardo, ¿ustedes creen que con esta medida mucha gente va a venir con sus dólares a buscar el CEDIN? Eso es lo que iba a decir. Por supuesto, coincido con lo que él plantea, efectivamente es así, pero hay una cuestión de fondo que es decir, la inflación, la fuga de la gente hacia el dólar, el escape al dólar, ¿es algo que vino de otro lado o que le cayó encima a la Argentina, como le gusta decir a la Presidenta Fernández?
y a su gabinete, o es el resultado de las propias impericias y torpezas del gobierno. Entonces, más allá de que el blanqueo pueda ayudar a estas cosas que se han señalado, el problema de fondo es el pésimo diseño de política económica que tiene el gobierno, que conduce a eso, conduce a la inflación. Es decir, un gobierno que gasta y que no va a dejar de gastar porque estamos en un año electoral. Es más, ya aumentó las asignaciones y las jubilaciones. Entonces, el gobierno sigue gastando, no tiene recursos genuinos, entonces imprime dinero porque ya secó todas las cajas. Entonces, plantear que los inversores van a venir a fondear YPF después que el gobierno comete un acto de rapiña, porque lo que hace, más allá de que a mí no me caigan bien los españoles, que yo defiendo que YPF sea estatal, esa es otra discusión, pero la forma no es esa. Es decir, un presidente radical anunció en su campaña que iba a anular los contratos petroleros, después honró su palabra y cuando anuló los contratos petroleros les pagó a las empresas. Bueno, esto es otra cosa. Acá se viene de un diseño de gobierno del mismo partido que digamos, privatiza YPF, y ese mismo partido político, años después, comete este acto de rapiña cuando todo lo que ha hecho con YPF era el diseño del propio gobierno. Entonces, pensar que la gente... Está el otro ejemplo, o sea, dentro de esta década ganada se le ha dado el 25% de los fondos defaulteados, y la gente que protesta es llamada traidora a la patria, buitres y compañía. Entonces, ¿quién va a poner un sedín, ¿no es cierto?, para que después le digan pito catalán, no te vamos a devolver nada? Yo, sinceramente, no creo que la gente vaya a hacer esto. Y una última cosita, hay que distinguir, están los Lázaro Báez y está la gente común que compra dólares, que mientras el Banco Central se la vendía, era por derecha, estaba todo bien. Pero de repente el Banco Central deja de comprar, se crea la brecha, y la gente que sigue comprando en el mercado paralelo ya es mala. Es como cuando coqueamos y estaba todo bien, pero vino una ley y dijo no se puede coquear, entonces ya estamos todos transgresores. Sí. Esto no es así. O como hoy sale en el diario, ¿no?, que ante varios paquetes de coca en Cafayate, yo digo, esto me parece tan ridículo. Llevaban coca para coquear a Catamarca, entonces me pareció una cosa de tomar. Yo les agradezco esta charla. No vamos a ir al corte, quiero que me acompañen con el profesor Martín Rizo Patrón, que lo he invitado para que hagamos un poco un raconto de lo que está pasando a nivel político, porque hemos hablado de integraciones, hemos hablado de economía recién y cómo se percibe, digamos, estos cambios económicos. ¿Cómo nos estamos preparando los argentinos para octubre? ¿Y qué está pasando, ¿no?, en el escenario político, Martín? Porque todo lo que acabamos de hablar y estamos charlando en esta mesa va a tener una repercusión supuestamente en el voto de los ciudadanos. Lo de Massa para la semana que viene, Sergio Massa, intendente de Tigre, están ahí viendo, se va con de Narváez, se queda en el oficialismo, va a haber un desbande o no de los candidatos pre-octubre o después de octubre. Quisiera que comentemos un poco esto. Bueno, justamente, haciendo pie en la ilustrativa conversación que tuvimos con los especialistas en economía, quiero partir en este análisis de lo que ellos mismos dijeron, el proceso de integración regional. Resulta que se me ocurre a mí, algo que decía Antonelli recién, en particular, se me ocurre que hay dos elementos en juego en la integración regional desde el punto de vista de la economía y de la política. En la economía es una especie de distribución internacional del trabajo. Entonces la distribución internacional de trabajo se rige por normas económicas, normas técnicas y normas éticas, obviamente, hacia afuera. No vamos a hablar de adentro, que es la conclusión de este análisis. Pero también está la división internacional del poder, que es la que yo le agrego en este momento, desde lo político. Nosotros declamativamente, con los uruguayos, con los venezolanos, con los bolivianos, los gobiernos me refiero, podemos acordar metas políticas, más si estamos encolumnados en algún tipo de ideología, de izquierda, por ejemplo, socializante o no, más o menos socializante, pero queda en los tratados como un enunciado. Ahora, cuando eso se tiene que plasmar en la División Internacional de Trabajo, ahí es donde comenzamos a trabajar desde lo político, aunque parezca una paradoja, desde lo político para traer agua para nuestro molino. Eso lo piensa cada país, no solo la Argentina.
Entonces, cada país. Entonces, ahí comienza la gran ruptura con Brasil, por ejemplo, que Brasil ha sido un aliado estratégico desde la época de Perón. ¿Se acuerdan del ABC que Perón imaginó en su momento? Que era una protoidea de lo que es el Mercosur, Brasil, Chile, Argentina, Brasil y Chile, y lo hacía con una perspectiva incluso hacia el Pacífico, ¿no? Cuidado, él no tenía una estructura pensada solamente para el puerto del Atlántico. Entonces, pero resulta que con el devenir de los tiempos, la gran política internacional, se plantea la Guerra Fría, después de la Guerra Fría el desplome de la hegemonía soviética, China comienza también a generar su posición en todo el mundo. Tan es así que acá en la economía doméstica tiene mucha importancia en este momento y en el consumo directo de pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque así mantiene ocupada una gran masa de mano de obra. Eso yo ya no me meto en lo de ustedes, obviamente, que son los especialistas. Pero a mí me interesa qué pasa con la política. Lamentablemente, y en eso la Argentina, en su política estrictamente ideológica, hace agua en lo ético. En lo ético hacia afuera y en lo ético hacia adentro, ya para vincular con el problema que se plantea en esta mesa. ¿Por qué? Y porque desconocemos tratados internacionales, porque perseguimos a gente a la cual consideramos que debemos perseguir por 2 pesos, por millones de pesos, no sé, pero y lo hacemos de cara hacia un populismo, que es la única base política que tenemos aparentemente en este contexto, y me parece que es insuficiente. No así Uruguay. Uruguay tiene una visión americanista, tan es así que, como lo mismo lo dijeron ustedes, lo dijo Lacalle, Uruguay está mirando hacia el Pacífico en este momento. Roberto Romero, en la provincia de Salta, había imaginado un eje desde Brasil, desde San Pablo hasta Chile, pasando el famoso corredor bioceánico. El corredor bioceánico, que le daba importancia al Norte Grande, que era un contexto sociopolítico económico muy importante, que no sé si tiene aproximadamente cerca de los 8 millones de habitantes. El Heico también fue otro intento. El Heicos, de ahí surge, y todo hizo agua. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, que son, volviendo al inicio, la División Internacional del Trabajo, de la producción, terminan no siéndolo en la División Internacional del Poder, porque a pesar de ser amigos en lo ideológico, de acordar, aún en el disenso incluso, pero no somos capaces de cumplir éticamente con las propuestas políticas. Y hacia adentro tenemos. Es más, en lo internacional, la mentira del INDEC, el INDEC que miente, que dibuja números, se lo hace para que se evalúen, eso lo saben mejor ustedes que yo, naturalmente, para que se evalúe la deuda externa en una determinada escala y no en la que debiera ser. En definitiva, adentro y afuera. Exactamente. Y eso, por supuesto que no lo traga nadie. Entonces, y nosotros somos también víctimas, y digo una palabra bastante dramática, que es, como ciudadanos argentinos, somos víctimas de ese tipo de política no ética. Ahora, si lo llevamos al punto concreto de lo que va a pasar ahora, ¿cómo podemos imaginar la cabeza del argentino respecto de este tema, a pesar de la corrupción, ¿no? Creo que el ciudadano argentino ha comprendido una cosa muy esquemáticamente, lo voy a decir, y además es muy esquemático lo que ha comprendido el pueblo, y me interesa que sea así, además. Ha comprendido que la hegemonía del unicato al cual nos estamos dirigiendo implica no el que caiga en un desuso absoluto el Congreso de la Nación, sino que el Congreso de la Nación sea un apéndice importante para el Poder Ejecutivo. O sea, para la idea de la Casa Rosada no es que deba desaparecer el Congreso, sino que esté a su servicio. Una escribanía de gobierno. Para mantener una forma republicana y que nadie le diga que ha roto la República, a pesar de que en lo ético está... En lo ético político. Bueno, y con la justicia nos podríamos preguntar, ¿democratización o suma del poder público? Ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
el pueblo no come vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que vienen son las elecciones internas, en las cuales merecerían algún tipo de análisis aparte, pero las primeras son las más difíciles, que son las legislativas. El pueblo sabe que no tiene que votar legisladores que vayan a levantar la mano a este gobierno. Y ahí creo que redondeás, porque tuvimos un ejemplo aparte, legisladores que fueron votados en Salta, que nadie imaginaba que iban a votar como votaron esto de la justicia. Exactamente. Quiero agradecerles muchísimo, ¿no?, haber participado en este programa. Traté de hacer un programa que de alguna manera ponga de relieve sobre todo esto de cómo nosotros imaginar esta democracia participativa. Por eso hablamos de este Consejo Económico Social en el primer bloque. Con Eduardo Antonelli y Julio Moreno, siempre muchísimas gracias, porque son clarísimos a la hora de entender la economía. Y mi amigo Martín Rizo Patrón, que también es columnista en la radio, también muchísimas gracias por este cierre. Nos tenemos que ir, despedir, como siempre, agradeciendo a la gente de Orán, Rosario de la Frontera, y a todos los que a lo largo y a lo ancho de Salta nos acompañan en Alta Política. Y muchísimas gracias por todos los mensajes que han acompañado esta Junta Promotora por el nuevo monumento a los héroes de Manchalá. Seguimos juntando firmas, así que agradecidos también a todos los manchaleros de Salta para volver a reivindicar el honor que estos soldados salteños se merecen. Hasta el martes próximo, que si Dios quiere que tenga una muy buena semana.